Buenas noches, voy a explicar el circuito que diseñé, lo que tiene que ver con el amplificador, con el termómetro digital, acorde a lo establecido en la guía del trabajo colaborativo del curso de instrumentación médica. Ahí nos solicitan que ese termómetro debe trabajar en un rango de 32 a 42 grados centígrados y que debe tener unas etapas como es el adecuador de la señal, la etapa amplificadora, la etapa de amplificador de instrumentación, que allí donde tenemos presente un voltaje de referencia mínimo y tenemos unos ajustes, o sea, donde calibramos la escala del, del termómetro. Asimismo, te contemplamos un filtro de pasabajas y la tapa de control debe de ser mediante un PID de la serie 16F, en este caso el 16F87A. Veamos la simulación y miramos en detalle cómo nos corre este circuito. Entonces, bien, estas dos resistencias nos simulan el sensor de temperatura que escogí. Eso lo mostré en el desarrollo del informe, ahí aparece el sensor. Entonces con este potenciómetro vamos a simular la variación de esa resistencia del sensor NTC entre una temperatura de 32 y 42 grados centígrados. Entonces supongamos que está en 32 grados centígrados, la salida de nuestro sistema de amplificación instrumental debe de ser de 0 voltios. En este caso tenemos menos 0.31. El 0 lo ajustamos con este potenciómetro. Fijémonos que si aquí le damos, vamos ajustando el 0. En este caso pues los potenciómetros aquí de Proteus pues no es que sean con un detalle de milésimas, entonces, pero aquí tenemos una aproximación bastante cercana. Esos 32 grados centígrados nos deben de estar marcando aquí 32 grados en nuestro display, ahí lo está mostrando. Vayámonos al rango ahora de temperatura máxima, que serían 42 grados. 42 grados, y aquí debería estar mostrando 5 voltios. Entonces con este potenciómetro acá, que es el de plena escala, podemos hacer ese ajuste fino. 5.08, yo pienso que ahí lo podríamos dejar. Y miren que nuestro display nos está indicando 41.9 grados centígrados y nos está dando la alarma de hipertermia. Movamos otra vez nuestro simulador del sensor y vemos que está en 0 voltios a 5.08, o sea, tenemos en la salida lo solicitado en la guía, que es que de una temperatura de 32 a 42 grados nos bote entre 0 y 5 voltios acá, y esa es la señal que nos va a entrar al microcontrolador, y con ella pues vamos a hacer el microcontrolador toma las decisiones de acuerdo a la temperatura. Entonces en la guía nos dice que si la temperatura es superior a 38 nos debe marcar aquí hipertermia. Entonces vamos a bajar lentamente, vamos a esperar que el microprocesador haga el testeo y vamos mirando. Ahí tenemos 39.1, bajemos un poco más, 39.1, 37.5. aquí ya nos pasó a normal, ¿sí? Cuando baje de 36 nos debe de marcar hipotermia. Vamos a hacerlo 36.1, vamos a otro poquito más, 36. Aquí tenemos 35.9, ya nos dio el mensaje de hipotermia. Y vamos a mirar la parte de los LEDs, entonces de las señales, como tenemos en este caso las señales. Mira, aquí tenemos hipotermia y nos está parpadeando el LED amarillo, dice que 2 veces por segundo en el caso de hipotermia, y nos está activando la alarma sonora. Modifiquemos nuevamente nuestro rango a la escala de hipertermia, y aquí nos pasa hipertermia, vemos el LED rojo
Vemos aquí vamos a ampliar para apreciar en detalle. Hipertermia 40.6, está el rojo, igualmente está parpadeando. Y vamos nuevamente a colocar nuestro sensor aquí en la mitad. Nuestro sensor aquí en la mitad, que más o menos deben de ser entre 42 y 32. Son aproximadamente 38 grados, 37.5. Vamos a ver cuánto nos marca aquí pero y sacamos el diferencial, perdón. Vamos a ponerlo aquí en el 50%. El 50%. Son más o menos 37 grados. Entonces aquí tenemos nuestro display, nos indica 36.7 y está prendido el LED verde. Miren que está en la entrada la señal análoga, para que no haya dudas del funcionamiento del circuito. Aquí tenemos nuestra entrada análoga, el voltaje 4, 2.37 voltios es lo que nos está entrando al microprocesador. Y miremos cuál es la salida aquí en el sistema de amplificación. Tenemos el 0.4, el mismo voltaje. Entonces, como vemos, este circuito pues cumple con lo solicitado en la guía y se está manejando con el microprocesador que solicitan, y esta está dentro del rango establecido. En el informe pues está en detalle cada uno de los cálculos que se hicieron para las resistencias. El amplificador de instrumentación INA 114 pues desafortunadamente Proteus no lo tiene, por eso lo simulé con el circuito fundamental de lo que está constituido ese amplificador. Y esta resistencia le apliqué aquí un diseño que orientan unos docentes de la Universidad de los Andes. Ahí aparece en la bibliografía de donde saqué esa información, donde ellos nos dicen que como esta resistencia es muy complejo fabricarla con una precisión muy exacta, y esto es inversamente proporcional, o sea, la ganancia que se obtiene con esta resistencia no es lineal, entonces es muy complicado ajustar los 0 y 5 voltios que nos pide el circuito, que nos pide el microprocesador. Por eso se implementa esta otra solución, y con esto sí podemos hacer un ajuste lineal y mucho más preciso. Eso aparece dentro del informe, también porque se optó por este diseño. Bueno, eso es todo, compañeros. No duden en preguntar.